tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer para mí estar nuevamente aquí en este espacio en línea. Ahora tengo una gran invitada que en la ocasión anterior no pude estar, pero allí mi querido amigo, el doctor Merino, me hizo favor de entrevistarla. Es pues ya una compañera ya hasta parece de años, de conocernos de años, cuando en realidad pues tiene poquito de habernos conocido, pero temas muy interesantes y más ahorita es un tema yo creo que de moda y también de hartazgo de sociedad, así yo lo veo, de que ya queremos ver eh, un- que se haga justicia, ¿no? En todos los niveles, y llámese a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Y es bueno, el tema que tocamos ahí es un tema muy interesante. Voy a presentar a la magistrada doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Ella es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidad administrativa y Derecho de la Buena Administración Tributaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ella es miembro de la Association of Women Judges de Estados Unidos, la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Mexicana de Juzgadores, AC, Colegio Colombiano de Abogados Administrativos y del Grupo de Investigación y Análisis de Opinión, YAO, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Presidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativas del país. Doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestra en Derecho y especialidad en Derecho Administrativo con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciada en Derecho por la misma universidad. Catedrática definida por concurso desde el 2006, nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y en diversas instituciones de enseñanza superior, así como ponente en diversos foros de instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con varios artículos publicados sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Es coautora de 2 libros y autora del libro que parece ser el tema de hoy, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Bienvenida, doctora, y bueno, también ahí una felicitación por la presidencia de la Comisión de Corrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país. Esa es reciente, que estuvimos ahí platicando y bueno, felicitarla por esa presidencia también. Adelante, estos son sus micrófonos y cuéntenos sobre el libro, ¿no? ¿Qué aporta de interesante a la persona que pretende leerlo o que lo está leyendo o que busca quitarse todo esto del sistema nacional anticorrupción, que es muy complejo? Entonces, sobre qué línea va el libro. Adelante. Muchas gracias. Pues en primer lugar agradecerte la invitación a este programa en línea que se transmite por Yes Intelectual. Y de verdad un gusto estar nuevamente aquí y pues más presentando mi libro, ¿verdad? Este nuevo libro que tenemos aquí, que se denomina Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Y que como su nombre lo dice, en realidad la finalidad del libro es precisamente describir cómo está conformado el sistema, qué partes lo integran, qué es el sistema, cuál es su objeto y cuál también fue la transformación que sufrió el orden jurídico mexicano a raíz de la creación de este sistema nacional. Eh, Fíjate que me platicabas que en qué línea va el libro, cuál es la aportación para quien lo lee. Y en este punto, sí quiero resaltar que no es un libro de doctrina política,
no es un libro de doctrina en donde vayan a encontrar hojas y hojas acerca de dilucidar qué es el fenómeno de la corrupción y si se da en un sector, si se da en lo público, en lo privado, porque de repente me encuentro con libros muy interesantes, por supuesto, muy ilustrativos, que nos hablan acerca de si la corrupción es sistémica o no, si se da solamente en un sector público, pero yo creo que eso está muy bien cuando queremos hacer otro tipo de investigación, pero cuando estamos en lo práctico, en lo operativo, cuando somos abogados, contadores o cualquier persona interesada en saber qué significa el combate a la corrupción en México, cómo se hace, qué implica, si tenemos nosotros un organismo que se encarga de esto, ¿no? ¿A quién nos dirigimos? Pues no nos va a servir de mucho leer páginas y páginas y páginas acerca del fenómeno para llegar a la construcción de una definición. Creo que para todos es claro que la corrupción es un ejercicio indebido de un poder conferido para determinados fines y que estos se vulneran para un beneficio privado, que por supuesto se da en el ámbito público y por supuesto se da también en el ámbito privado, aunque es mayormente visible en el ámbito del sector público, ya que nos impacta a todos, ¿no? No se queda ahí en una empresa. Entonces, pues la corrupción es esto, es ese fenómeno que además vivimos y vemos de manera constante, no solamente en México, sino a nivel mundial y que sabemos que llega a unos extremos terribles en perjuicio hasta de la vida de las personas. Entonces, el libro lo que pretende es, por supuesto, que hacemos referencia a qué es la corrupción y cómo daña, y particularmente a México, que se encuentra entre los países peor calificados a nivel mundial en los índices de percepción de la corrupción. Pero fundamentalmente lo que queremos aportar es qué es el sistema, el diseño del sistema, que quien lea este libro tenga una visión práctica y una visión legal de qué es el Sistema Nacional Anticorrupción. Les decía, más allá del discurso político, de hablar si lo bueno, si lo malo, pues sabemos que la corrupción es mala. O sea, no hay corrupción buena, la corrupción es mala, la corrupción daña, la corrupción afecta a la sociedad y a todos nosotros. Entonces, el libro nos va a describir los esfuerzos que está realizando el Estado mexicano por combatirla a través de esta nueva figura, que no es un nuevo ente, eso es muy importante. A veces se cree que tenemos una agencia anticorrupción, un ente de todo poderoso que, bueno, va a tener por ahí facultades para sancionar, perseguir e investigar a todos. No, lo que vamos a encontrar es un diseño en donde estamos obligando a las autoridades a trabajar de manera coordinada. No queremos crear un nuevo ente, no queremos crear un nuevo organismo que le genere más recursos al Estado, que le genere más gasto, sino que ya contamos con las autoridades que dentro de sus funciones se encargan de combatir la corrupción. Por ejemplo, tenemos como otra parte muy importante de este sistema y de la buena administración, por supuesto que es a lo que nos llevaría el acabar con la corrupción, ¿no? A que se respete este derecho a la buena administración. Para ello, por ejemplo, es muy importante la transparencia, que el gobierno transparente qué hace, en qué gasta y cómo lo gasta. Bueno, este sistema se va a integrar por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por este órgano garante de este derecho. Se va a integrar por la Secretaría de la Función Pública, por los tribunales de justicia administrativa que ahora se integran para el combate a la corrupción, Consejo de la Judicatura Federal, que también es el órgano sancionador del Poder Judicial. Tenemos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y bueno, tenemos a todos estos entes que ya participan en este combate, pero ahora les damos nuevas facultades para tratar de mejorar los procesos de prevención, detección y sanción, especialmente vinculados con el primer eje del sistema, que es la prevención. Ahora lo que queremos es construir una nueva cultura y que este sea un mal que se erradique, no nada más sancionar y abatir la impunidad, sino que no exista corrupción. Entonces, también se va a generar con este sistema una nueva política nacional que ya se publicó y bueno, que se va a ir publicando también en los estados para abatir este mal. Entonces, en el libro tratamos de hacer una descripción práctica, una descripción sencilla de qué es el sistema y cómo se encuentra regulado a nivel constitucional, pero también de dónde derivó,
de estas convenciones internacionales a las que México está dando cumplimiento con la homologación de su legislación interna a los estándares internacionales, y también pasamos por toda una revisión de todas las reformas que se hicieron a cada ley y cuáles fueron los ajustes, experiencias internacionales, la implementación en el ámbito local. Bueno, creo que es una visión muy completa de cómo se integra y cómo debe actuar el sistema, pero sobre todo una visión práctica, práctica sin discursos, lo que es para que lo podamos conocer de una manera muy sencilla y muy fácil. Ok, algo interesante que vi dentro del prólogo, que viene el fundamento del 2020, que México está dentro de la lista de 180 países en el lugar 124 según de transparencia, de acuerdo al Índice Nacional de Corrupción. Estos datos son de la OCC. También la OCC marca la agenda, ¿no? La agenda de cada país en el sentido de quién está combatiendo la corrupción, quién no está combatiendo la corrupción, en el sentido de que ya como organización, no solamente de México, sino que pertenece a ONU y a todos estos órganos internacionales, estos órganos internacionales combaten todo esto, ¿no? La corrupción, que es algo que adolece no solamente México, sino que varios países. No con esto quiere decir que ya, como por ahí dicen, ya somos del montón, simplemente los casos de éxito, la otra vez estaba con un doctor y ponía Singapur, pero Singapur, el precio que pagó para tener estándares de anticorrupción, la verdad, tuvieron que pasar varias generaciones que tuvieron que sufrir casi una dictadura para poder llegar a esa anticorrupción de que ya la gente ya está disciplinada, ya está, ahora sí que lo que dice la ley, la legislación es lo que se acata, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestro vecino, Estados Unidos, no hay que irnos tan lejos, en donde hay cero tolerancia, en el sentido de que ahí se respeta la ley porque se tiene que cumplir, y ya hemos visto que el abuso de los policías. En México, aparte de las leyes, porque somos muy buenos para realizar leyes, ¿qué más falta? O sea, nos falta la práctica, pero ¿qué más elementos? O sea, yo creo que campañas de conciencia, pues las hemos tenido. Por ejemplo, yo presido la presidencia de la Asociación Mexicana de Contadores, y allí empezamos con temas de ética, que es el principio, es la base, ¿no? De cómo empezar a que, bueno, es que si todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Yo creo que no. Aquí vamos a hacerlo, vamos a darle calidad a nuestra profesión, y que sea de las profesiones que sean por lo menos éticas, ¿no? Que tengan una formación ética. En México, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos las leyes. Nos falta, por ejemplo, las leyes locales en el sentido de municipios, que es el inicio de todo esto que estamos hablando. Yo pienso, en mi opinión, es de que empezamos de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando en realidad deberíamos haber empezado de abajo hacia arriba. Entonces, es mi visión. ¿Qué me puede dar de opinión de estas comparativos que le hago, doctora? Sí, fíjate que, bueno, muy interesante. Mencionas el prólogo, que por cierto, quiero aludir a este prólogo, quiero agradecer por aquí que el prólogo está hecho por la ministra, la doctora Yasmín Esquivel Moza, quien quiero agradecer nuevamente por esta deferencia con la que me honró al elaborar el prólogo del libro. Ella fue magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa donde yo trabajo, y pues representa un orgullo para todas y un orgullo para las mujeres. Entonces, ahorita una pausa para darle las gracias a la ministra, de verdad, por este prólogo que realiza de la obra.
Y respecto a lo que mencionas de las cifras, en efecto, México está muy mal calificado, aunque en los últimos 3 años hemos tenido una mejora en este índice de percepción de la corrupción. Lo cierto es que seguimos estando pues en un lugar pues bastante malo con relación a otros países, ¿no? Estamos por ahí del lugar 138 de este índice de la percepción que publica cada año Transparencia Internacional, esta asociación no gubernamental con sede en Berlín, que cada año nos da estos indicadores, ¿verdad?, de cómo andamos. Y pues esto es una cuestión que creo que se ha tomado en serio por el gobierno y de ahí este esfuerzo por realizar este sistema que te decía, el sistema no solamente se integra por autoridades, una gran, y voy un poco a lo que me preguntaba, sé que se necesita para mejorar. Bueno, este sistema en su diseño contempla no solamente la participación de las autoridades fiscalizadoras del gasto público, de la función pública, del control del poder, de la investigación de actos de corrupción, de delitos por actos de corrupción o faltas por hechos de esta naturaleza, sino que también involucra a la sociedad civil. En su diseño vamos a encontrar la participación de un comité ciudadano y de hecho va a ser un ciudadano quien va a presidir el comité coordinador, que es uno de los órganos más importantes del sistema, que además dentro de sus funciones, una de las más relevantes va a ser la creación de la política pública anticorrupción. En el ámbito nacional se publicó en enero del año pasado, en enero de 2020, ya la Política Nacional Anticorrupción, un instrumento muy interesante que invito a todos también a leer, en donde se contienen 4 ejes para el combate y 40 lineamientos, 40 instrumentos que van a ser muy interesantes y bueno, todo el esquema del diseño de las políticas que realizan autoridades, pero de la mano de la sociedad civil. Entonces, creo que una cuestión muy importante para lograr ese combate a la corrupción, para lograr eh, ir consiguiendo los estándares de vida que queremos tener todos, porque el combatir la corrupción implica mejorar la calidad de vida de todos. Y yo creo que en ese sentido todos queremos estar mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no se trata solamente de exigirle a la autoridad que cumpla con determinadas normas, que no ejerce el poder de manera indebida, sino que el combate a la corrupción representa o constituye una obligación de todos. Lo que tenemos que hacer es sumarnos todos, precisamente a través de conducirnos en nuestra vida cotidiana con ética y con integridad. De hecho, por ejemplo, tú lo sabes bien, José, que es un tema que está muy de moda, el tema de la integridad corporativa, el compliance, ¿no? Y hay, pero sí, foros y más foros en esta materia, en donde a mí me parece muy relevante que se le está dando importancia a la integridad también en el ámbito de las empresas privadas, que no solamente la Ley General de Responsabilidades en su artículo 25 establece estos parámetros que va a tomar en cuenta la autoridad para sancionar o no, o en mayor o menor grado a las empresas, sino que también a nivel internacional encontramos el artículo 27 del TEMEC, en donde también se habla de esta obligación de las empresas y todas estas recomendaciones para la integridad corporativa, para que tengan sus códigos de ética y sigan una serie de lineamientos y estándares internacionales. Pero también quien no sea empresario, la ciudadanía en su día a día igualmente debe conducirse con integridad y con ética. Por eso te decía que va a ser muy importante no solamente construir e implementar las políticas públicas que nos van a ir conduciendo a esta visión como sociedad y como individuos, sino que también cada uno asuma esto como un reto personal, porque la corrupción no la hace solamente aquel que abusa de un poder público, porque en muchas ocasiones abusa para beneficiar a otra persona, a un particular. Entonces, tenemos ahí un binomio en donde tenemos una autoridad y un particular en un acto de corrupción. Digo, no necesariamente se da que sean ambos, pero en la mayoría de los casos sucede así.
Entonces, no solamente deben dirigirse estas políticas y estas normas a combatir la corrupción desde el sector público, sino también desde la parte de la sociedad. Entonces, creo que sí es muy importante esos códigos de ética en el servicio público, códigos de ética en las empresas, pero también esta instrumentación de la ética como una forma de vida, la ética como aquello que conduzca a nuestros actos, que no es otra cosa que el respeto al derecho de los demás y el respeto a las leyes. En la medida en que nosotros logremos tener ese respeto, vamos a poder mejorar la condición de todos en cualquier aspecto. Y mencionabas efectivamente el caso de Singapur. Yo sinceramente lo veo como un caso de éxito porque la calidad de vida de sus ciudadanos es altísima. De hecho, se encuentra precisamente entre los primeros lugares en los países con mejor calidad de vida, con mejor nivel económico y con con menores actos de corrupción y delitos. Por supuesto que ellos tienen una legislación bastante dura, en el sentido de que para los actos de corrupción tienen inclusive penas infamantes, ellos tienen azotes y tienen pena de muerte, pero no se trata solamente de qué tienen en la ley, sino de cómo aplican la ley. Y allá sí hay una aplicación efectiva y sí hay una aplicación irrestricta de la norma. Es decir, lo que ha logrado Singapur es abatir la impunidad, que de suyo es otro mal que daña a todas las sociedades, la impunidad sobre todo. Podemos tener las mejores normas, las más bonitas, los mejores procedimientos, pero si los aplicamos solamente en algunos supuestos de excepción y no en todos los casos, privilegiando con ello amigos, a parientes, a socios, pues por supuesto que no nos va a servir de nada nuestra legislación de avanzada, que por otro lado México siempre se ha caracterizado por tener legislaciones de avanzada. ¿No? Ya no hablemos de la Ciudad de México con su constitución de derechos tan importante también que tiene, sino que se trata de que se aplique por las autoridades sin distinción y de que los particulares respeten también la ley. Yo creo que solamente así, asumiendo esta obligación en lo personal, es como vamos a lograr abatir este mal. José. Ok, muy bien. Por ejemplo, la corrupción, bajo tu opinión, bajo tu enfoque, bajo este libro que tú acabas de escribir, para ti, ¿qué es un fenómeno social, cultural o es una complejidad de leyes? Porque también la complejidad de leyes, son tantas leyes que un ciudadano común y corriente no puede o no tiene esa visión de acostumbrarse a leer todas las leyes para saber lo que le va a aplicar en determinada circunstancia. La verdad, y está comprobado que entre más leyes hay más corrupción. Entonces, yo creo, y bueno, en mi forma de pensar, yo creo que nos falta también ser más directos, más prácticos y de aplicación, porque leyes, cualquier ley, tenemos un montón de leyes, hasta reglamentos, pero al final el ciudadano quiere la aplicación, o sea, no hay una sanción y yo creo que es algo que el ciudadano está pidiendo, ¿no? Y dentro de la corrupción, pues hay la corrupción política y la corrupción privada, ¿no? Entre particulares. Son distintas corrupciones, pero de alguna manera van vinculadas, o sea, son actos con un objeto de vender vender un servicio que no les pertenece o apoderarse de su puesto, ¿no? Para poder tener un beneficio propio, ¿no? No ejercer el puesto para el beneficio, ya sea particular o político o de gobierno. Bajo esas expectativas, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es cultural? ¿Es costumbre o es una complejidad de ley o es un fenómeno social? Fíjate que yo coincido un poco con el análisis que se realiza en este instrumento que es la política nacional en la materia.
y que establece que la corrupción tiene como dos ejes, ¿no? Que puede partir de dos cuestiones, o que son más bien también dos retos, que es la corrupción como ilegalidad, ¿no? Esta vulneración que se hace de las normas a pesar de conocerlas, porque eso sucede mucho en el sector público y a veces en los enlaces que se dan entre gobierno y empresas cuando quieren obtener beneficios. Conocen la ley, pero aún así la vulneran. Ahí no hablamos de una corrupción por ignorancia, es más, a veces hasta contratan profesionistas que no solamente abogados, ahí también un tema con los contadores, ¿no? Estos esquemas que de pronto dicen, bueno, no solamente ya es para llevar una buena contabilidad, sino que hay algunos profesionistas que también coadyuvan para ver la manera de vulnerar la norma, ¿no? Ahora sí que no todo es de los abogados tampoco. Hay muchas profesiones, ¿no? Entonces, una es corrupción como ilegalidad y otra es la corrupción casi como una norma social reconocida, ¿no? En donde nosotros criticamos determinada corrupción a ciertos niveles, pero hay otra que pareciera que está inclusive socialmente reconocida y tolerada, ¿no? Esta corrupción como por ejemplo el oficial de tránsito que te detiene y que llevas prisa y en lugar de pues aceptar tu responsabilidad, solicitar que te expidan tu infracción y en su momento pagarla, ¿no? Pues con ello cumplir con la responsabilidad por una actuación indebida, como es una falta administrativa de tránsito, pues creemos que ahí con 20 pesitos, con 50 pesitos lo arreglamos y que eso no trasciende. Pero por supuesto que eso trasciende, porque en la medida que no respetamos la ley, desde las normas mínimas y básicas de convivencia, pues ¿qué nos podemos esperar a veces hacia normas de mayor relevancia o de mayor impacto social? Por eso te decía, una es pues la ley de justicia cívica, después nos seguimos con los reglamentos administrativos, hacer un trámite ante la autoridad y para que lo agilicen o nos brinquen en la fila, pues dar una dádiva que ya es indebido. Entonces también tenemos eso como una norma social reconocida y sí, en efecto, tenemos muchas leyes y los ciudadanos no están obligados a conocer, bueno, deberían conocer todos si tuviéramos una cultura un poco más de civilidad y involucramiento con la norma. Sin embargo, creo que hay muchas reglas que son cotidianas y es un tema de convivencia lógica para que tengamos una convivencia armónica. Y aún así esto se vulnera. Yo creo que sí va a ser muy importante la aplicación de esta política nacional para esa transformación social. O, por ejemplo, igual mencionabas el caso de Singapur, ¿no? Pues en Singapur tampoco son todos abogados, sin embargo, se conoce la norma. ¿Y qué es lo que se ha hecho? De entre todo lo que ha generado Singapur, por ejemplo, ellos tienen campañas en donde están difundiendo de manera constante cuál es la conducta esperada y qué implica la violación a esa norma, cuáles son las sanciones. Entonces te encuentras de pronto en las calles y vas caminando un policía de cartón, ¿no? Pero pues bueno, de entrada tú ves, alguien está en tamaño real, con el uniforme, con todo, y por ahí hay un cuadrito que te dice, si tú tiras un chicle a la calle, ¿no? Te vas a ser sujeto de esta sanción. Y por ahí caminas 3, 4 calles y te encuentras otro cartoncito que también te está diciendo cómo va a realizarse o qué efectos va a tener la responsabilidad de alguna conducta que tú cometas que se considera ilícita. Entonces, con eso, pues también se va generando conciencia de, hey, mira, esto es ilegal, ¿eh? Y puedes ser sancionado de esta manera. Entonces, es ir generando esa conciencia, es que esté presente en el colectivo qué conductas son las que no deben realizarse y cuál va a ser tu responsabilidad. Pero eso sobre todo, que muchas veces decimos, no, es que los policías, es que los servidores públicos, bueno, y la responsabilidad de cada uno, ¿dónde queda? ¿No? Entonces, bueno, ahí también importante acercarnos, evitar estas conductas. Dentro de la política anticorrupción, fíjate que se plantea la simplificación administrativa también como uno de sus ejes principales, que sabemos que por supuesto que tiene que existir, tiene, te digo, 40 prioridades, 4 principios transversales, que es la coordinación entre autoridades, el respeto a los derechos humanos, gobierno abierto y participación social,
y el uso de inteligencias y tecnologías. Entonces, yo creo que un gran éxito de este sistema y que de verdad nos puede llevar a cambiar los esquemas que tenemos actualmente es precisamente que está diseñado para que participen sociedad y gobierno de la mano. Los dos combatirla y los dos asumir la responsabilidad que les toca y además aportar el conocimiento y las herramientas necesarias. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana es el vínculo entre la sociedad civil y el gobierno. Trabaja de manera activa con las instituciones privadas, con las universidades y con cualquier asociación que se quiera acercar a la autoridad para participar en el diseño de estas políticas. Los procedimientos, pues por supuesto que están realizados por los legisladores y establecidos en las normas, pero la política nacional anticorrupción está diseñada para construirse por todos los actores. Ahora sí, no es algo en lo que solo participen políticos. Ahí puede participar quien quiera y además, como este sistema está instrumentado para ser nacional y local, no municipal, ahí sí tendríamos otro tema, pero bueno, nacional y local, pues también en el ámbito local, cuando, por ejemplo, se integren los comités de participación ciudadana, pues pueden participar cualquiera que tenga esa inquietud y bueno, en tanto cumpla los requisitos, ¿no? De gozar de prestigio, honorabilidad y tener pues actividades vinculadas con las materias del sistema para que cuente con cierta experiencia porque va a coadyuvar con su implementación y su operación, pero también, por supuesto, la ideología y esta cultura que tenemos tan dispara a veces en nuestra nación, que somos, lo sabemos perfectamente, como establece la Constitución en su artículo segundo, una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, en los pueblos originarios, pues también ahí va a ser muy importante que cada entidad federativa cuenta con esta visión cultural propia que puede también insertar en su sistema local y eso va a construir a la larga este modelo. Entonces, no se trata que ya ahora desde el ámbito federal se impongan esquemas a los estados o a los municipios, sino que también ellos van a construir sus propias reglas para tratar de realizar este combate a este mal, que además no es algo pronto, no es algo rápido, no es algo que vayamos a poder visualizar al corto plazo. La mayoría de las políticas son a mediano y a largo plazo y también cuando se transforma una norma y se crea un nuevo sistema, pues va a tardar tiempo en dar frutos. De entrada decíamos, ¿no? La Constitución se reforma en 2015, las leyes se publican en 2016 y a la fecha seguimos implementando o tratando de implementar el sistema en su totalidad, ¿no? Con errores, con aciertos, pero bueno, es algo que no es menor cuando involucra a todas las entidades y a todos los actores como es sociedad y gobierno. Entonces, creo que el tema más bien es conocerlo y participar para construir entre todos un México mejor. Creo que esa es la parte de este sistema. Y bajo su experiencia, bueno, y sobre cuando escribiste este libro, que es Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción, comparaste con otros países, no a nivel americano, sino a nivel Latinoamérica, por todo esto que traes del estudio de Colombia, o a nivel España, porque siempre nos comparamos con España y con Latinoamérica, y en este caso, pues Colombia lleva adelante en temas de anticorrupción. ¿Qué tanto hay un sistema similar en esos países o en otros países similar al que tenemos o nos hace falta, es muy complejo o al revés, es muy austero? ¿Tú qué opinión tienes sobre esta versión que tú has escrito? Sí, fíjate, es muy interesante esto que preguntas. En el capítulo tercero del libro, pues ahí ponemos algunas experiencias de otros países en la parte de derecho comparado. Y yo tomé algunos países que me parecen emblemáticos. Experiencias, híjole, pues encontraríamos mil, ¿no? Apenas acabamos de terminar el semestre en la maestría anticorrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa y me tocó impartir exactamente esta materia, Sistema Nacional Anticorrupción, y ahí analizamos todavía más casos, ¿no? Como 10, 12 países. Pero bueno,
La verdad es que de todos los que me parecieron más emblemáticos son estos cuatro: Singapur, Brasil, Alemania y Colombia. ¿Y por qué emblemáticos? Porque, bueno, en Singapur sabemos una de las mejores economías a nivel mundial. Alemania, bueno, ni se diga, ¿no? La cuestión de Alemania. Entonces son dos países que se encuentran en geografías totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes y sin embargo comparten algo en común, y es que en todos existe la corrupción, a pequeña o a gran escala, pero el tema es cómo se combate. Entonces en Singapur veíamos que sobre todo el éxito es abatir la impunidad. Esa es la cuestión, que sí tiene leyes más duras, te decía, sí, claro, pero el tema es que las aplican, que esa es la diferencia con otros países. No tiene un esquema similar al nuestro y yo no diría que es mejor o es peor. Es diferente, porque los esquemas en realidad van a tener éxito en la medida en que se hagan efectivos por las autoridades y por la sociedad en cada país. Y bueno, ellos tienen su agencia anticorrupción, su agencia de investigación de prácticas corruptas, tienen autoridades diferentes, no tienen un sistema como el nuestro. Por supuesto que hay colaboración entre autoridades como en todos los países, pero no este sistema que implica coordinación para trabajar conjuntamente. Entonces, en otros países se han creado entes encargados del combate a la corrupción desde la parte de investigación, etcétera. En México no, y la verdad es que a mí me parece un gran acierto. Ahorita voy a comentar por qué, ¿no? Pero voy a hablar un poquito de estas experiencias. Te decía Singapur, y bueno, ahí hablamos un poquito también de las características de cada país para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de Singapur, ¿no? En dónde se encuentra ubicado, un poquito de su historia, cómo es su economía, para tener un contexto de cómo es cada país. La parte de Brasil también, en donde, bueno, también es un país que ha tenido muchísima corrupción, pero que ha dado resultado en casos emblemáticos, ¿no? El caso Lava Jato, muy sonado, el caso de Odebrecht, estas empresas, que sobre todo, a mí lo que me parece extraordinario es igualmente que tenían leyes que consideraron que no eran suficientes y las cambiaron y todo, pero sobre todo estas historias de éxito que encontramos respecto a los casos más emblemáticos de combate a la corrupción, que son estos que te mencionaba, bueno, por supuesto que hay otros, los de Petrobras y otros, pero Petrobras, perdón. En estos, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es nuevamente la voluntad. No fue una investigación de supercalado con una superagencia, fueron unos agentes los que empezaron a investigar, se metieron tanto que, bueno, hasta podemos encontrar cómo su vida estuvo amenazada. Hubo por ahí pérdida de vidas. Bueno, alguno de estos investigadores perdió el trabajo, estaba tan obsesionado con la investigación, pierde el trabajo, pero continúa colaborando, arriesgando su vida, su familia. La verdad es que fue una cosa impresionante, pero logró descubrir estos escándalos que fueron los más sonados, que involucran a 16 países, que involucraron a todos los partidos políticos, grandes empresas en Brasil, y que incluso llevaron a la destitución de dos presidentes por corrupción. Entonces, igual ahí vemos que no solamente es el marco normativo, si hay una agencia y si hay un sistema coordinado, sino que en todos los casos es la voluntad de llegar al fondo de las cosas. Entonces, ahí, bueno, pues obviamente mencionamos a qué convenciones se encuentran, cuáles tienen suscritas, si tienen una agencia, si no, sus normas, todo. Pero creo que es importante ver estas cuestiones, que sí hay en algunos más o menos corrupción, pero cómo le están combatiendo. Alemania también decíamos un país precioso que yo adoro también y que admiro mucho, la verdad, también su economía, su estructura social, el respeto a la ley, pero en donde también encontramos casos, ¿no? El llamado Dieselgate, de estas empresas de autos que dieron información falsa sobre la contaminación que generaban sus motores. Y otros casos, ¿no? También el de la FIFA, también otros casos que han sonado en Alemania, y aún así lo encontramos en los primeros lugares a nivel mundial con una corrupción muy, muy pequeña. Entonces, un poco analizar estas circunstancias, es decir, no somos los únicos, pero ¿qué están haciendo los demás que lo logran? ¿No? ¿Qué están haciendo? Y bueno, el caso de Colombia, por supuesto, que todos conocemos las condiciones que han vivido tan difíciles con el crimen organizado que ha permeado tanto en su sociedad, pero que han logrado también abatir los índices de delincuencia y construir
una mejores condiciones para todos, ¿no? Entonces son los casos que yo seleccioné como emblemáticos para compartir. Aunque te digo, analizando a estos países y a otros a nivel mundial, no encontramos un sistema como el que tenemos en México. De hecho, de ahí partió mucho la inquietud de a ver cómo andan en el mundo. No, no encontramos esto. Pero por supuesto que hay autoridades, agencias, anticorrupción que se dedican al combate de este mal. Por supuesto que tienen convenios de coordinación y trabajan con otras autoridades, pero cuando solicitan información aquí, por ejemplo, en México no creamos una agencia anticorrupción. Yo me he encontrado muchas voces que sugieren que así debería ser. Sin embargo, creo que si estamos hablando de que nos encontramos desafortunadamente en un país que a lo largo de la historia ha tenido mucha corrupción, en donde el poder se ha utilizado, como decías, para fines políticos o para fines económicos, pues no me quiero imaginar un ente con superpoderes para investigar, sancionar o llevar a prisión a las personas que pudiera ser tomado por intereses de esta naturaleza. Creo que primero necesitamos transformarnos como sociedad, transformar esa forma de ejercer el poder y entonces podríamos hablar de un organismo con mucho más poder, ¿no? Yo creo que es mejor, ya tenemos instituciones que trabajan, que funcionan para combatir la corrupción. Vamos a hacer un esfuerzo todos por dar un extra para el combate a la corrupción. Entonces vamos a reunirnos y vamos a trabajar para ver qué está sucediendo, en dónde estamos dándonos cuenta que se cometen la mayor cantidad de actos corruptos y por qué sucede, cuáles son las tramas que hay detrás, cómo podemos hacer mejores investigaciones, cómo podemos elaborar mejores procedimientos para sancionar a alguien y que ese procedimiento no se caiga por formalidades, por violaciones a procedimiento y se sancione efectivamente a quien incurra en un acto ilícito, ya sea en materia administrativa o en materia penal. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que se está trabajando, vamos a mejorar nuestros esquemas. Pero te digo, a nivel mundial no encontramos un sistema nacional anticorrupción diseñado como el nuestro, que además tiene un gran acierto, que es integrar a todas las entidades federativas y trabajar de la mano de estas y de la sociedad. Entonces, es un traje hecho a la medida, hecho para México. Aprovechó todos estos órganos para y bueno, como tú bien mencionas, si nosotros ponemos a un jefe a cargo de esto, creas un SAR anticorrupción y al rato quitarle el poder, ¿no? O sea, tendría, y más aquí, ¿no? Un poder absoluto. Entonces yo creo que sí está bien diseñado el que planteó todo esto para mi manera de ver, aprovechar todos los sistemas anticorrupción. Está la función pública, está el INE, está la Hacienda a través de la UIF y todos estos organismos que de alguna manera rinden cuentas no solamente al ciudadano, sino también están en constante ante los poderes legislativos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto se aprovechó, ¿no? Se aprovechó todo el sistema para coordinarlos y en dado, como tú bien mencionas, es algo nuevo, algo que se está difundiendo y bueno, que aquí todos, cada ciudadano es parte de aportar su granito de arena. Algo que también mencionas es que, bueno, hemos escuchado que empoderar a los ciudadanos. Yo creo que el ciudadano está empoderado desde el momento de votar, ¿no? Desde ahí sabemos que podemos, bueno, el INE es una de las instituciones que empezó, bueno, que ha tenido varias transformaciones, pero cada transformación que ha dado el INE ha sido para mejora. Yo creo que cada vez hay retos interesantes y los retos que se le imponen al INE los ha sabido responder a la ciudad, ha estado a la altura. Yo creo que dentro de las instituciones es un organismo que se le ha facultado, se le ha dado ciertos poderes en el sentido de que también, y bueno,
no se le ha limitado, pero sí se le ha condicionado a que cumpla su labor, y yo creo que ahí el INE es una de las instituciones que ha hecho bien su trabajo y que forma el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, yo creo que aquí el ciudadano tiene que empezar a convencerse de que tenemos que participar todos. O sea, todos nos quejamos, todos hablamos de corrupción, pero no hay denuncias. Yo siempre he invitado a denunciar. Sí, un trámite no es fácil, o sea, desde ahí empezamos, desde los trámites. Todos queremos irnos a, y no nos queremos formar. Déjenme comentarles que yo, pensando cuando era una persona común y corriente, en el sentido de que en otros países los trámites eran rápidos, no, créanme que no, ¿eh? Los trámites tienen hasta horas para que se los autoricen. ¿Por qué? Porque hay una mecánica de verificación que efectivamente existan las empresas y todo. En México queremos todo rápido, o sea, no nos queremos formar, o si nos dicen 24, lo que vamos a hacer en casi al momento. Y en otras partes del mundo, me tocó en Francia, me tocó ahí en Alemania, también te tienes que formar, seas el ciudadano que seas, para bancos o X cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay trámites que tenemos que hacer, o sea, que no podemos nosotros delegar, y es la responsabilidad, ¿no? O sea, la responsabilidad de ser empresario, de pagar impuestos, o de alguna manera de hacer un trámite personal, ya sea aquí en México una credencial de elector, o un pasaporte, o una visa. Lo tenemos que hacer individual porque otra persona no lo puede hacer. Y yo creo que el mexicano está mal enfocado de que somos el único país. No, todos son burócratas. Pongo por ejemplo eso de hombres de negro, que cuando se van a formar, pues quiere darle una lana y nuevamente lo vuelven a formar en una fila más larga, ¿no? Entonces yo creo que la cultura ahí se ve, ¿no? O sea, de formarnos, el mexicano no se quiere formar, pero desafortunadamente si no lo hace aquí, allá en Estados Unidos lo va a hacer, en Alemania lo va a hacer, en Francia lo va a hacer. Hay trámites que tienen que llevar su formalidad. No por eso quiere decir que somos un país de segunda a tercera, o sea, son trámites. Y bueno, aquí la participación ciudadana ha dejado mucho que desear, en el sentido de que no denuncia. A medida de que la gente no denuncie, un hecho no se puede consolidar. Yo creo que no es lo mismo que una persona lo diga a que una comunidad ya lo señale. Yo creo que ese es empoderar a la gente, y dentro de este sistema está el Comité de Participación Ciudadana, que también yo creo que al presidente de este comité le hace falta más convivir con los ciudadanos, o sea, conocerlos, o sea, que él sepa que a través de él es el representante. Nos falta más saber sobre estas personas que pueden de alguna manera influir. Por ejemplo, ahí en la Secretaría de la Función Pública hay algo que se llaman alertadores ciudadanos, que yo en su momento, cuando se reformó esta figura, yo sugerí que no tuvieran un cierto perfil, porque si no, difícilmente, siempre van a ser los mismos, siempre va a ser el mismo alertador ciudadano para una obra, y que no sea para un monto, que sea para cualquier obra, y que simplemente la función pública, si tiene dudas, que nombre a este representante de alertador ciudadano, para que haga bien el trabajo, ya sea la constructora o la empresa. Yo creo que ahorita con la línea del metro, pues ahí se ve que no, que no hubo una buena supervisión, que no nos vuelva a pasar. O sea, yo creo que aquí también el ciudadano debe de entender que debe de participar directa e indirectamente. Directamente denunciando. O sea, la denuncia, yo creo que no es lo mismo que una persona denuncia, que una comunidad, 20 o 30 empiecen a denunciar, y sobre eso la autoridad va a tomar cartas en el asunto. Cualquier autoridad, ya sea del INE, de Función Pública, o del mismo sistema, que otras representaciones que están en el mismo sistema. Esa es una.
Dos, yo creo que nos falta también ser más sencillos las quejas. Si yo sé que por razones no deben de ser anónimas, porque debe de estar sustentada, más en derecho, pero yo creo que entre más fácil sea la denuncia, más facilidad la gente se va a animar a hacerlas. Y yo creo que vamos hacia el tema de transparencia, ¿no? Hacia allá vamos. Eh, es algo sencillo en otros países que aquí en México es muy difícil. Mexicano no le gusta ser responsable, o sea, no le gusta comprometerse, aunque lo vio, no le gusta denunciar. Y mientras no nos quitemos esa costumbre de acostumbrarnos a denunciar a la gente, yo creo que pasarán mil sistemas y mientras el elemento esencial de todo este sistema es el ciudadano. Mientras el ciudadano sepa que este sistema es para él y que con él se puede empoderar y que con él el ciudadano, repito, con una simple denuncia de una o 20 personas lo empezamos a hacer, yo creo que hasta ahí vamos a entender y a sacarle provecho a todo este sistema que tú bien mencionas en tu libro. Aquí la campaña es empezar a empoderar al ciudadano y que el ciudadano empiece a denunciar y yo creo que ahí todo el sistema va a empezar a funcionar porque están todas las instituciones y ante cualquier institución el ciudadano lo puede hacer. Y también algo que les hace falta o le ha faltado, si bien este gobierno ha impulsado la anticorrupción y todos estos temas de transparencia, lo que les ha faltado es la denuncia, ¿no? Poner los canales adecuados para que el ciudadano denuncie y manejar el protocolo de cómo va a ser su denuncia, ¿no? O sea, porque a mí me ha tocado de alguna manera ver los órganos de gobierno y sí, empiezan a denunciar al principio de una administración política, pero ya después como que lo dejan. Yo creo que aquí no es dejarnos, es exigir. A final de cuentas, nosotros tenemos que pagar y tenemos que pagar hoy o mañana. Entonces, qué mejor que a través de la denuncia es empezar a exigir a todos los órganos de gobiernos y a las dependencias de gobierno que hagan bien su trabajo. Yo creo que aquí no es de criterios, es simplemente de irnos a la acción, ¿no? Empezar a hacerlo y bueno, es mi percepción. No sé usted, doctora, qué opine. Fíjate que es muy importante el tema que mencionas de la denuncia, pero precisamente es uno de los problemas que se está tratando de solucionar con este nuevo sistema. Inclusive también efectivamente se decía, bueno, no teníamos, fíjate que yo podría decir que más bien no teníamos como los canales de denuncia y estos se han construido. De hecho, una gran parte de esta reforma y de lo que contiene el sistema nacional y toda la parte del procedimiento administrativo y de cualquier procedimiento ahora es la parte de la denuncia. Y este tema que decías de los alertadores de la corrupción, que en realidad la Secretaría de la Función Pública hizo un gran esfuerzo, hubo foros, ¿no? De participación. Yo también estuve participando ahí para el tema de los alertadores, que de repente se confundía la figura del alertador con el denunciante propiamente, ¿no? Y que tienen la misma finalidad, pero sí hay muchos canales. De hecho, déjame decirte que las denuncias que normalmente se pueden realizar tratándose de conductas por faltas administrativas que cometan autoridades, los ciudadanos lo pueden, no solo los ciudadanos, también los servidores públicos pueden hacer estas denuncias o estas alertas y hay muchos canales. Ahora se pueden hacer en línea, se pueden hacer por teléfono, se pueden hacer por correo y claro que puede ser anónima. ¿Y por qué puede ser anónima? Porque tú alertas sobre una conducta que puede ser constitutiva de una responsabilidad de un servidor público. Por supuesto, lo ideal no es solamente llamas y dices, oiga, Juanito le pidió dinero a Pedrito, sino que tienes que aportar elementos de prueba para que tu denuncia proceda, porque tampoco se trata nada más de activar el mecanismo judicial o jurisdiccional para una investigación que puede no llevar a nada.
porque ahí también desgastamos al aparato público en algo que no va a rendir frutos y lo separamos de otros que sí pudieran ser encausados con una buena finalidad. Entonces, la idea es sí dar todos los elementos. Se puede hacer anónimo porque también mucha gente no denuncia por miedo a las represalias. Entonces, si nosotros tenemos pruebas, las podemos ofrecer. ¿Qué es lo que va a implicar esta denuncia? Que la autoridad investigue. Y la autoridad tendrá que iniciar una investigación y determinar si proceden o no proceden los hechos denunciados y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador o inclusive dar vista a el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos, que eso tienen facultades también las autoridades administrativas. Por supuesto que si se trata de un delito, pues bueno, tendremos que acudir a las instancias de la Fiscalía General para realizar las denuncias respectivas. Pero te digo, sí hay estos canales, sí, tanto de los denunciantes, la protección a denunciantes, los alertadores, si entran a la página de la Secretaría de la Función Pública o entran a internet y ponen alertadores de la corrupción, les va a salir una página en donde está la liga, sobre todo para 3 delitos. Esta está liga de la Función Pública y dice realizar una alerta y ustedes simplemente van a realizar. Mira, de hecho, está la página. Y ahí viene desvío de recursos públicos, cohecho peculado, por aquí realizar alerta. También te dice, tu participación es clave para el combate a la corrupción. Contamos con mecanismos para garantizar el anonimato de las alertas, la confidencialidad. Ya contamos con muchos mecanismos. ¿Qué es lo que creo que sigue haciendo falta? Difusión, que la gente lo conozca. Decíamos, sí, en efecto, no necesitan todos tener una maestría en anticorrupción, tener estudios avanzados, no, lo que necesitamos es conocer estas cuestiones que son importantes. ¿Cómo denuncio? ¿No? Si yo en mi día a día descubro un acto indebido, es más, voy y realizo un trámite, todavía no ha sido efectivo este eje de las políticas públicas que se refiere a gobierno abierto, participación social, simplificación administrativa, bueno, y me encuentro con actos ilegales, ¿cómo y ante quién denuncio? ¿Y qué me va a pasar? ¿Se van a enterar que fui yo? ¿Me van a bloquear mi trámite o no? No, o sea, podemos hacerlo de manera anónima. De hecho, encontramos algunas resoluciones recientes de los tribunales federales en donde han determinado la posibilidad de los denunciantes para promover recursos en los procedimientos cuando se determine que no procede la denuncia para una investigación. Entonces, sí es importante que se difunda. Ya decíamos, la información y la educación es poder. Si queremos empoderar al ciudadano, tenemos que informarlo y, por tanto, las campañas y la difusión que se haga de estos temas es lo que va a hacer efectivo este sistema. De ahí que también me parece que es importante programas como este foro, en donde nos permiten difundir estos temas desde una visión que creemos puede ser sencilla y clara para todo aquel que quiera acceder a esta información de qué es el sistema, cómo se combate a la corrupción y qué implica. Bueno, pues tratamos de poner nuestro granito de arena con esta obra y pues haciendo la difusión correspondiente en programas como el tuyo, José. Pues muchas gracias. La verdad, pues el objetivo es que el ciudadano sepa que puede denunciar, que hay canales, ya por cualquier institución tiene los canales para la denuncia, pero lo más importante es hacerlo, porque todos nos quejamos, pero nadie hacemos. Con una simple denuncia yo creo que sería el cambio. El cambio para que también la institución, el gobierno, en este caso los que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, empiecen ellos a través de las quejas a crear los mecanismos para verificar que efectivamente no se esté llevando esa práctica mala, o empezar a checar todos estos quejas y sugerencias que el ciudadano va a tener. Por ahí va todo este Sistema Nacional Anticorrupción, y que básicamente que el ciudadano sepa que sí se va a seguir de oficio. Y claro, muchas gracias, y te mandan saludos. Ya nos vamos a pasar 2 minutos. Julián Israel te manda saludos. Gracias.
Gina Eli, saludos a la magistrada, excelente tema. Gracias. Guk Archundia, gran tema con miles de retos propios y principalmente para las autoridades y todas las organizaciones de gobierno. Saludos a la doctora Alexa, Miriam y al maestro. Perla Muñoz, buenas tardes, magistrada Muñoz, muy interesante tema. Gracias. Miriam Flores, felicidades magistrada por el dominio del tema. Mari Carmen González, excelente exposición, gracias por la información. Pues muchas gracias y si quieres algún mensaje, por favor, doctora. Gracias. Pues bueno, damos el comercial. El libro se puede adquirir en las instalaciones del CUEG, en Municipio Libre, en la página del CUEG, en libros y revistas, ahí lo pueden encontrar, se los mandan a su domicilio si no quieren ir por él, en Porrúa también. Y bueno, nada más, una cuestión yo creo que es muy importante para que una institución, para que un sistema sea efectivo, pues lo primero es conocerlo. Los invito a conocerlo de una manera sencilla e integral en este libro, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, y asumir este reto, que el combate a la corrupción lo hacemos todos, que el combate a la corrupción es responsabilidad de todos. Gracias, José. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Nos esperamos en 15 días con otro tema. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.